Ok, entonces comenzamos. ¿Qué tal? Ya, perfecto. Ok, entonces el día de hoy vamos a ver los temas pendientes. Vamos a ver el examen parcial. Hoy me preguntaron algunas consultas sobre el examen parcial. Yo creo que vamos a ver el examen parcial y cuáles fueron sus respuestas correctas. Ese es uno. Después vamos a hacer clase de una teoría. Después de la clase de teoría, cuando ya estemos casi todos, quisiera también que ustedes me presenten en clase la carta balance, porque creo que ya vieron el video. Esta carta balance quiero que ustedes se adecúen o miren cómo se hace, ¿no? No es nada complicado, pero en base a sus experiencias todos vamos a aprender. Un aprendizaje colaborativo. Por ejemplo, en el anterior grupo, dijeron, profesor, había actividades o tareas que no estaban en el Excel. Claro, es para eso, para que te des cuenta que de repente cuando hiciste tu primera carta balance, la lista de actividades no eran las correctas de lo que realmente se estaba ejecutando en obra. Y esa es la idea, que te des cuenta que en el proceso de repente hay actividades de más, que uno no lo ha planificado y que lo están haciendo así. No sé por qué lo están haciendo. Y ahí entra el análisis para la optimización, o sea, darte cuenta. Acuérdense que cualquier cosa que no se observa, que no se mida, no se puede mejorar. Ese es el concepto que se dice siempre, ¿no? Entonces, esa es la idea de este concepto. Ver, esta actividad. Y así muchas dudas y muchas preguntas salieron al momento de hacerlo. Y ahí nos dimos cuenta de las cosas importantes que uno tiene que tener en cuenta para hacer esta carta de balance. Después de eso vamos a continuar teoría, ya, sobre, ¿cómo se llama esto? Los pedidos que vamos a hacer ahora. Y después de eso, señores, vamos a entrar a ver la, ¿cómo se llama? El caso número 4. ¿Está claro? Ok, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, ¿no? Perfecto. Miren, este es un examen de cualquiera. Dicen, la pregunta 1, el diagrama que representa esquemáticamente las actividades del proyecto y las relaciones lógicas entre ellas es el que, diagramaditos, no, diagramaditos solamente son las fechas puntuales. Los hitos no hablan de relaciones lógicas ni de recursos. Ahí estamos de mal. Diagramas de EDT a nivel de paquete de trabajo. Acuérdense, cuando escuchen el EDT, viene a ser como una jerarquía, ¿no? ¿No? Donde el alcance es dividido en paquete de trabajo, ¿no? Diagrama de redes, ese sería. 2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdaderas con respecto a la ruta crítica? Acuérdense que la ruta crítica, y eso lo hemos visto en teoría, y lo vamos a ver también en el MS Project, hay una forma de hacer, ¿no? Lo más temprano posible, lo más tardío posible, hacia la derecha, el mayor valor, hacia la izquierda, el menor valor. No, ¿por qué mayor valor hacia la derecha? Porque las dos condiciones, cuando se juntan en una actividad, o sea, cuando una actividad que tiene predecesoras 2, se escoge el mayor valor porque las dos se tienen que cumplir. Entonces, haciendo ese análisis hacia la derecha, vamos a calcular valores lo más temprano posible y después hacia la izquierda lo más tardío, y la resta de ambas van a salir, si sale 0, viene a ser una actividad que está dentro de la ruta crítica. Y también otro concepto, que es lo mismo, es de todas las rutas que existen, las más largas son las rutas críticas. Y ojo, otra cosa más, en un proyecto puede haber más de una ruta crítica, puede haber 10, 20, 40, no sé, mentira, 40 es mucho, 2, 3, 4. Pero si aumentas muchas rutas críticas, significa que tu proyecto, o sea, que cualquier error que tú tengas, vas a demorar todo el proyecto.
Esa es la idea ¿cómo se llama esto? De la ruta crítica. Entonces dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto a la ruta crítica? ¿La ruta o rutas más largas del proyecto? Sí. ¿Tiene holguras negativos? No, los holguras negativos no debieran tener. Debe ser holgura cero. Ya, las holguras negativas es cuando tú haces las holguras con respecto a la fecha que te impone digamos, el cliente. ¿Se acuerdan que un proyecto puede durar, no sé, 100 días? Pues el cliente te pone que es 80 días y ahí hay una holgura, ¿no? Negativa. ¿Por qué? Porque la fecha te lo pone el cliente. La ruta que tiene holgura cero en la mayoría de sus actividades. Hay un poco que es como una trampa, ¿no? La ruta que tiene holgura cero en la mayoría de sus actividades. No, todas las holguras tienen que ser cero o sea, la ruta crítica, todas sus actividades tienen que tener holgura cero. Así de simple. Ninguna de las anteriores, obviamente que no. Entonces la respuesta es la ruta o rutas más largas. En la pregunta número 3, la teoría de restricciones indica qué afirmación es incorrecta. La teoría de restricciones viene de un instituto de Goldblatt que habla en su libro La Meta, donde dice que para mejorar la productividad tienes que tú, ¿qué cosa? Hacer los pasos. Primero, identificar el cuello de botella. Después, explotar ese cuello de botella. ¿Y cómo lo exploto? De muchas maneras, aumentándole recursos ahí, apoyando esa actividad. Después de haber explotado esa actividad, ese cuello de botella, tengo que subordinar todo. Y después tengo que analizar de nuevo ese cuello de botella y poder elevarlo. Y de esta manera, ¿cómo elevarlo? Pues con una innovación tecnológica. Y si puedo hacerlo, porque a veces de repente no se puede hacer, pero si se puede hacer, va a aumentar su producción en esa cuello de botella y va a generar que otra actividad sea cuello de botella. Y de nuevo haces ese círculo. Otra cosa es esta teoría de restricciones, también lo combina con la cadena crítica. ¿Qué era la cadena crítica? La cadena crítica era que todas las actividades hacerlo crítico, o sea que nadie puede fallar. Y todas esas reservas, eliminarlas y ponerlas al final. Así como lo hemos hecho en el caso 3. Entonces, en la teoría de restricciones, indicar qué afirmaciones es incorrecta. Los procesos del sistema que no son restricciones tienen exceso de capacidad, sí, ok. La salida de un proceso intermedio que no se convierte en salida del sistema es inventario y no debe ser evitado. Otra cosa de la teoría de restricciones es tener inventario ceros, ¿no? O sea, que todo sea balanceado, ¿no? Vimos también en la clase que si yo tenía un cuello de botella, no sé, por ejemplo, en el tren de, disculpen, ¿cómo se llama esto? En las casetas de peaje, no sé si se acuerdan, si una actividad de ellos era un cuello de botella, no sé, por ejemplo, eh, la estructura metálica, y tenga una producción muy baja, y, y el enchapado de galvanizado produzca mucho más que ella, vas a tener bastante plancha galvanizada amontonada. Ese es el inventario. ¿Ok? Y extraer restricciones es eliminarlas. O poner un inventario estratégico en una actividad crítica. ¿No? Pero pues, ese inventario tiene que ser estudiado, ¿no? El modo de mejorar el rendimiento del proyecto es induciendo la búsqueda de mejora. Exactamente. El modo de hacer que un proyecto termine a tiempo es presionando a cada tarea para que termine. Claro, para que todo sea crítico, esa es la cadena crítica. Entonces, ¿cuál de todas es incorrecta? La 1, porque dice que el sistema de inventario debe ser evitado. No debe ser evitado, tiene que ser evitado. ¿No? Esa es la tendencia. ¿Sí me escuchan, no, señores? Perfecto. Continuamos. Después viene la pregunta número 4. En la teoría de restricciones, indicar sus procesos correctos. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Pero lo repetimos, identificar, explotar. Yo identifico los cuellos de botella. Me puede decir, ¿puede haber muchos cuellos de botella? Puede ser. Hay que identificarlos. Y después tengo que explotarlos, ayudarlos. ¿Cómo puedo ayudarlos? Con mayor producción, aumentando gente. ¿Se acuerdan?
lo que vimos en la presentación de peajes, necesitamos más pintores, necesitamos más personal, etc. Después todo tiene que estar subordinado, porque todos producían 4 casetas al día. Todas las estaciones, ¿no? Porque una estación es, por ejemplo, la estructura, el pintado, ¿no? Son estaciones de trabajo. Todos tenían que producir 4. Es subordinar. Y después elevar y repetir. Elevar es analizar el cuello de botella y poder, no sé, cambiar con una innovación tecnológica o algo, o cambiar el proceso para poder aumentar la productividad. Pero a veces ese análisis se da o no se da, ¿no? Pero se recomienda que siempre se haga y que todas estas mejoras sean continuas, siempre. ¿Ya? Lo que pasa es que en una fábrica obviamente los procesos son más largos, ¿no? En un proyecto de construcción de repente no te va a dar mucho tiempo en optimizar todas las veces, ¿no? La idea es que hagas lo que se pueda, ¿no? La mayor cantidad de veces, ¿no? 5. Una serie de actividades originadas para crear un producto, servicio o resultado en una fecha específica es mejor descrita con uno de los siguientes términos: proyecto. Proyecto significa eso, hacer un producto entregable con un cierto tiempo y listo. Pero ese producto es que surge de la necesidad de algo, ¿no? 6. ¿Cuál de los siguientes puntos no es un grupo de procesos de la dirección del proyecto? Los grupos de procesos de una dirección del proyecto, y eso también lo vamos a ver, es siempre la parte de inicio. ¿Qué es el inicio? Hacemos un documento, que al final eso es un proceso, que es el acta de constitución del proyecto, y por ahí también ustedes me dijeron, pues oye, también tienes que hacer el registro, identificar a los interesados. Eso es lo primero que uno hace. Pero en el acta de constitución, como es un proceso que integra muchas áreas, es un documento donde dice, tienes que describir el caso de negocio, tienes que escribir los riesgos de alto nivel, los objetivos de alto nivel, y también le das la autoridad al gerente de proyectos. Es una buena práctica hacerlo, sí, ¿no? Y en esos momentos también, en el inicio del proyecto, analizas los interesados, ¿ya? Y además, también vimos que en el acta de constitución del proyecto también está el análisis de factibilidad económico, donde se sabe que este proyecto sí vale la pena, si está alineado digamos, al plan estratégico de la empresa, y vamos. Es como si te sabes que este proyecto sí vale la pena. Por eso es el inicio. Y ves qué hubiera pasado si en el acta de constitución dice tu banco y tu TIR o depende de tu utilidad es negativo. ¿Podrías tú seguir el proyecto? No. Puede haber dos caminos. Ya no haces el proyecto porque no va a ser rentable. Vendes el terreno, no sé, lo que tú quieras, o rescindes el contrato, lo que sea, o por un tema comercial, sigues trabajando y pensando que vas a perder, pero más adelante vas a ganar más trabajo con el cliente, ¿no? Eso es un análisis, ¿no? No, pero el acta de constitución te hace ver eso, pues está en el inicio. Después de haber iniciado con el acta de constitución y identificar los interesados, entras a planificar. Y ahí planificar, acuérdense de lo que yo digo, tu plan de seguridad, tu plan de calidad, tu plan de adquisiciones que vamos a ver. Acuérdate que un plan es un documento, ¿no? Donde te dice cómo vas a hacer las cosas, quién lo va a hacer, cuándo lo vas a hacer, en general. Y eso, planificación, tú tienes que llevarlo siempre, en todos lados, y tienes que hacer dos cosas: ejecutarlo según el plan y también hacer un seguimiento y control si lo que tú has planeado y los has ejecutado son iguales o si hay desviaciones. Y si hay divisiones hay que hacer medidas correctivas y es el seguimiento y control. ¿Okay? Si ustedes quieren ver algo así, esos grupos de procesos en general es iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control, y después el último que empató a hablar, el cierre, donde ya entregas el proyecto totalmente. Entonces, todos los grupos de procesos, obviamente van a estar metidas todas las áreas de conocimientos. ¿Y cuáles son las áreas de conocimientos? El costo, el tiempo, la calidad, adquisiciones que vamos a hacer hoy día, eh, recursos, eh, interesados, riesgos, la integración total. ¿Ok?
Y esas áreas de conocimientos van a estar en los diferentes grupos de procesos, ¿no? Por ejemplo, el área de conocimiento de costos, de programación. ¿Tú qué haces con la programación? Tengo que planificar. ¿Y cómo planifico? Hago mi plan de programación y también desarrollo la programación. Eso sería en la planificación. Esa es planificación. Después con la programación tú haces, ejecutas. No, solamente planifico. Pero si hago el seguimiento y control. Vamos a entender. Igual esto pasa con el presupuesto. En el presupuesto, ¿tú qué haces? Planifico y controlo. No ejecuto. No. En el de recursos y calidad. En el recurso y calidad sí ya ejecuto. O en calidad yo hago mi plan de calidad. No. Hago la ejecución. ¿Cómo es la ejecución? Según mi plan, hacerlo real. Para que mi plan tenga vida o se haga real, tengo que capacitar a la gente. Tengo que darle órdenes. Entonces, esa es la parte de ejecución. Pero igualito, cuando estoy dando órdenes, capacitando a la gente para que cumplan toda la planificación, yo tengo que mirar seguimiento y control. ¿Y cómo hago con calidad? Mi checklist. ¿No? Entonces, eso, todo esto que estoy hablando es un resumen de cómo los grupos de procesos de una dirección de proyectos. Y todo esto está enfocado en el PMI. Ya, el PMI y el INSEC son compatibles, o muchas empresas, como hemos visto, de repente tratan de unir las dos cosas, ¿no? Porque al final esa es la empresa hace una metodología en base a la filosofía Lean que estamos viendo y también hacia los lineamientos del PMI. Unen, forman y generan metodologías, lo cual le va a guiar en todo el desarrollo de sus proyectos. Pero acuérdense que dentro del PMI, los grupos de procesos, y repito, es iniciación, planificación, ejecución, seguimiento de control y cierre. Y en el cierre también hay que tenerse en cuenta que los cierres hay que entender, y eso es muy bueno porque a mí me ayuda mucho, que no solamente en el cierre, ¿sabes qué? Toma tu plano SPIL, toma tu garantías de calidad, tomas tus documentos, nos dice que ya fue aprobado la calidad. No, también tenemos que revisar el alcance, porque puede ser que en una obra privada tu equipo de bomba dé la presión adecuada, cumpla con todos los checklists de calidad, ¿no? Tu instalaciones sanitarias o eléctricas, pero de repente el alcance no está mal. ¿Por qué? Porque el alcance de repente indicaba, obra privada, ¿no? Porque en el Estado no se puede hacer, que tenía que hacer con tal proveedor. Y de repente esa indicación lo hizo el cliente porque con ese proveedor tiene buena relación en todos sus edificios para hacer mantenimiento. Entonces hay una pérdida en la verificación del alcance. Y eso es una parte del cierre. También una parte del cierre es cuando tú, en adquisiciones, por ejemplo, cuando tú ya asistes la adquisición, cerrar los contratos y pagar lo que se le debe, no como estipula en el contrato. ¿Okay? Entonces, en este caso, sería iniciación es un grupo, diseño no es un grupo, en diseño sería una fase, ¿no? O sea, acuérdense que, mira, iniciación, planificación, seguimiento y control y cierre son los grupos de procesos que van en todos los proyectos. Y acuérdense que en un proyecto puede haber muchas fases. Puede ser la fase de perfectibilidad, fase de diseño, fase del proyecto de construcción en sí. Entonces, diseño sería una fase, más no un grupo de procesos. Ok, entonces esa es la respuesta marcada, porque este no es un grupo de procesos. Eso es lo que te están pidiendo. 7. Te dice indicar que enunciado no es un proceso para la sectorización. Acuérdense, te dicen, ¿se realiza el metrado de concreto en cofrado y acero? Sí, hay que hacer el metrado en sí. ¿Se dividen los metrados totales por piso entre la cantidad de sectores? Sí, sí se tiene que hacer. ¿Utilizan rendimientos del presupuesto base para calcular el número de personas? No, eso así no se hace, ¿no? ¿Cómo se hace? Se hace con el ratio de productividad, saca la cantidad de horas y divide entre 8, ¿no? Ok. ¿Se tiene que realizar un análisis de restricciones? Sí. Entonces la respuesta es la 7, ¿no? En la 8 te dice, en el análisis unitario de tarrajeo de muros, se tiene que la ecuación del APU es 0.1 capataz más un operario más 0.5 peón
y la cuadrilla rinde 16 metros cuadrados por día. Indicar la afirmación correcta con respecto a la cantidad de aporte de la mano de obra. Cuando escuchen la cantidad de aporte de la mano de obra, viene a ser tu ratio de productividad, ¿no? Y acuérdense que la ratio de productividad viene a ser horas hombres sobre metro cuadrado. Y tiene que, ¿cuál es? ¿Qué cosa? El correcto, ¿no? Entonces, para hacer el correcto, ya son las 8 de la noche, ya estamos cerca. A las 8 de la noche acabamos de ver digamos, la corrección del examen, ¿no? Para que todos no tengan dudas y después entramos a la teoría, ¿no? A todo lo acabamos. Pero quiero centrarme acá en la pregunta 8, que es muy interesante. Para calcular el aporte, ¿cómo era? Eso, bueno, ya está en el APU, ¿no? Pero si tú quieres hacer en base a este algo textual, sería la cuadrilla. En el caso de Capata sería 0.1 por 8. ¿Por qué por 8? Porque un día hay 8 horas. Y ese 0.1 por 8 lo divido entre el rendimiento, que es 16 metros cuadrados por día. Si se dan cuenta, tú divides eso y las unidades van a ser horas hombres o metro cuadrado, ¿no? Y si tú multiplicas 0.1 por 8 entre 16, te sale 0.05. Así haces en el operario 1 por 8 entre 16, 0.5, ¿no? Y el otro sería 0.5 por 8 entre 16, 0.25. Y esos son. Ahora, acuérdense que para el ratio de productividad tendría que sumar capataz, operario y peón. Porque si se dan cuenta, el ratio de productividad es horas hombres o metro cuadrado. No importa mucho la categoría, ¿no? ¿No? En este caso. Ok, entonces la respuesta es la letra C. Después te piden en la 9 indicar que enunciado no es característica de una programación con sectorización. No es características. Las actividades son llamados como una estación de trabajo, sí. Las estaciones de trabajo deben ser balanceadas en capacidad y demanda, sí, esa es la idea. Las actividades son cuello de botellas, es decir, son rutas críticas, sí. La cantidad de recursos necesarios no es constante. Lo que pasa es que la cantidad de recursos debiera ser constante. Ahí está un poco la duda que ustedes tienen. O sea, si ustedes se dan cuenta, en una fábrica, cuando todo se puede hacer preciso, con margen de error casi nada, todo recursos es constante. En nuestro caso, tratamos de nosotros industrializar una edificación. Yo dije, profesor, pero de repente los recursos de acero en un día y el otro día son distintos por mínima diferencia, no por 5%, no sé. Porque así es, pues, porque cuando hacemos la sectorización, no todo va a ser iguales, pues. Pero si te das cuenta, son constantes, sí. ¿Por qué? Porque si tú ves esos recursos a la semana, tú sabes cuánto va a hacerse, ¿no? ¿O no? Claro. O sea, en realidad, constante no es cada día, pero en ciertos periodos o ciclos de trabajo sí van a ser constantes. Por eso dice que la cantidad de recursos debe ser constante, ¿no? Esa es la idea. Pero no nos imaginemos como una industria que todos los días es constante todos los recursos, porque eso es lo que necesito para producir. No, en este caso no, tengo que mirarlo por cada ciclo. O sea, no sé, si son 6 sectores, cada semana tengo que tentar tantos mano de obra, tantos concretos, tantos cero a la semana. Lo que podría ser constante todos los días sería los recursos de mano de obra. Los aceros cada día puede variar, ¿no? Obviamente, porque cuando balanceamos no todos son iguales. Ahí y no, la eficiencia no es 100%. ¿Ok? Pero sí podemos saber que a la semana cuánto necesito. Y saber cuánto necesito cada semana genera, y esto ya lo estoy involucrando a la clase que nos toca ahora, genera que esos recursos sean estándares. Claro, estándar, porque yo sé, cuando sé que un recurso cada semana, cada mes necesito tanto, es algo estándar, porque su consumo es estándar. Yo sé que a la semana necesito tantos solos hombres, que necesito tantos encofrados, etc. En cambio, un recurso que es como consumibles, que voy retirando en cada momento como clavos, eso no sería tan estándar, ¿no? Sería más que todo para
para utilizar los stock máximos y mínimos que vamos a ver más adelante. La pregunta número 10. Indicar qué enunciado es o son una medida constructiva para realizar una sectorización. Eso hay que tener en cuenta. Ustedes cuando sectoricen, y no solamente en el tema de edificios, sino en el tema de vaciados de una losa de concreto, en el tema de un encofrado de un silo, lo que sea. Ustedes tienen que saber el proceso constructivo y las cosas técnicas, y siempre tienes que consultarlo al ingeniero estructural. Es una buena práctica. Por ejemplo, las vigas se encofran totalmente, esa es la buena costumbre. Las losas de ligerada se pueden encofrar por partes solo si se respeta que el corte sea en el sentido de las viguetas, sí, eso sí. El vacío de las vigas y los aligerados se pueden partir a los tercios, sí, todas las anteriores. ¿No? Esos son procesos constructivos que ya uno ya lo aprende en los cursos de construcción o en la misma trabajo que uno hace, ¿no? Entonces, solamente, bueno, nosotros estamos viendo un curso de construcción. Solamente si sabes que, ojo, para planear tienes que analizar el proceso constructivo y analizar, obviamente, las técnicas y las normas que uno tiene que respetar. Ya. Por ejemplo, para hacer el encofrado autotrepante que vimos, dejaban mechas, no sé si vieron el video, ¿alguien se acuerda? Esas mechas tienen que tener refuerzos. Y eso tiene que haberlo visto con el estructural. O sea, en otras palabras, tú vas a hacer un proceso constructivo, vas a hacer una sectorización, vas a hacer, no sé, lo que tú quieras hacer, tienes que siempre consultar al estructural, porque siempre puede haber cosas imprescindibles para que no te suceda errores o pérdida de calidad, por así decirlo. Porque acuérdate que eso también es valor, y eso también habla el Lean. Lo bueno del Lean es que mezcla todo, ¿no? No solamente, oye, avanza como loco, avanza, no, tienes que también tener calidad. ¿Qué calidad? Cumplir los requisitos técnicos del cliente. Bueno, es cumplir los requisitos, satisfacer al cliente, ¿no? Sus requisitos. Que sus requisitos pueden ser tangibles o intangibles. Pero en este caso que estamos hablando sería tangibles con cosas técnicas. Después, en la pregunta número 11, con respecto a una sectorización de cascos con un frente de trabajo, la restricción horaria del municipio es de 8 a 5. Un mixer de 8 metros cúbicos se vacía en una hora. La sectorización de 32 metros cúbicos de placas, 32 metros cuadrados de losa. El dato de productividad es 1 hora hombre sobre metro cúbico. En ambas partidas indicar la alternativa correcta. Uy, ahí me equivoqué un poco, ¿no? Ahí en placas es 32 metros cúbicos las placas y en losa es 32 metros cúbicos, pues no. Pero bueno, eso se lo entiende, ¿no? Entonces, entonces tiene que ampliar el horario del vacío, está dentro del horario municipal. Sí, si te das cuenta, de 8 a 5, ¿cuánto hay? 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Son 8 horas. 8 por 8, 64. Ok, te da 64, ya. La cantidad de personas sumando placas y losas es de 10. Ah, podría ser también. A ver, ¿cómo sería la cantidad de personas? Si me dice que el dato de productividad es 1, yo para poder saber la cantidad de personas, ¿cómo hago? Sería 1 por la suma de 32 más 32. Sería 64. O sea, si subo 32 metros cúbicos de placas más los 32 metros cúbicos de losa, que son 64, y multiplico por el ratio de productividad, se eliminan las unidades y te quedan las horas que yo tengo que consumir en ese día, que sería 64 horas. Si un día tengo que consumir 64 horas y yo sé que en promedio 8 horas consume una persona, sería 64 entre 8 personas podría hacer el trabajo, no 10. Lo 10 sí se puede hacer, pero habrían 2 que estarían sobrando, ¿no? Y la idea es poner la cantidad exacta, ¿no? Entonces, esa no es la respuesta. La C, ¿se tiene que solicitar ampliación horaria? No. Y ninguno de los anteriores menos, pues no. La respuesta es la A. Después te dicen, para la actividad de un proyecto se ha estimado, eh, se ha estimado las 3 duraciones, ¿no? El pesimista, el optimista y el probable. ¿Cuál será la varianza de esta actividad en base a la estimación por 3? Eso lo sacas
de la fórmula que la vamos a ver acá. Es un recordatorio. Ahí está. Acá está. O sea que estos tres valores salen de una estadística. Entonces la desviación y la varianza, esta es la fórmula. Esta varianza, aplicas la fórmula de acá y te va a salir, obviamente, este valor de acá. Y es algo numérico, ¿no? Después te dicen que la pregunta 13, la actividad A tiene una duración de 3 días y empieza el día lunes. 4. La sucesora B tiene una relación de fin comienzo con A. La relación fin comienzo tiene 3 días de retraso. La actividad B tiene una duración de 4. Domingo es un día no laborable. ¿Qué puede determinar con estos días? Y te dice, bueno, el tiempo calendario entre el inicio de A y el fin de B es 11 días. No, acuérdense por favor que si la actividad A tiene duración 3, empieza en la mañana del día lunes 4, la sucesora B tiene una relación fin comienzo con A con 3 días de retraso. Eso son 3 días. 3 más 3 son 6. Ok, y la actividad B tiene 4. 6 más 4, 10. Y justo el día domingo no es laborable, entonces sería 11. ¿No? No puede ser 13. No. No puede ser. No puede ser que B, que la duración total de ambas actividades son 8. No. La fecha de fin no llega a 13, llega antes, el martes. Tiempo de calendario entre el inicio y el fin es de 14 días. No, mucho. Debe ser 11. ¿Ok? Después, un poquito, esta pregunta es para ver un poco con qué es el retraso en el concepto que vimos, porque ustedes van a poner retraso y adelanto. ¿Qué es retraso? Cuando tú pones fin, comienzo, más cuántos días se va a retrasar. Si es retraso es más, porque recuerden que retraso es que se muera más. Entonces son tu relación fin, comienzo más 3 días. Adelanto es con menos, ¿no? Me estoy adelantando, ¿no? Estoy recortando tiempos. Después, el número 14 es cuál es el concepto de value o valor. Siempre calidad sobre producción, mucha gente puede pensar eso, pero más que todo, el concepto de valor es la funcionalidad. Para que algo funcione, tiene que cumplir los requisitos técnicos. Recuerden ¿qué valora el cliente? El valor del cliente un producto el cual lo puede usar, el cual puede funcionar. Si yo he contratado a alguien para que me haga una edificación con aisladores sísmicos con buen concreto, tiene que tener y cumplir los requisitos técnicos y yo puedo usarlo y tener la confiabilidad y el confort necesario y que funcione, porque todo eso funciona en base al costo que voy a pagar. Ese es el concepto de valor. El número 15 es indicar cuáles son las 7 pérdidas de la construcción. Eso sí, creo que está sencillo. Es sobreproducción, transportes, inventarios, esperas, sobreproceso, retrabajos y movimientos. Por ejemplo, miren, para que no haya muchos procesos, utilizo encofrado monolítico. Por ejemplo, para no hacer tantos transportes, hemos visto que esté cerca la zona de producción con la zona de almacenaje. Usted me dijeron, profesor, hay mucho movimiento. Sí, puede ser que el almacén esté muy lejos, o puede ser que algo esté fallando y que vayas muchas veces al almacén. No, entonces, eso es evitar los transportes. Retrabajo es, estás haciendo algo y te falla la calidad, es un retrabajo. Movimiento de personas cuando van a los servicios higiénicos. ¿No? Sobreproducción es producir más de la cuenta y vas a almacenar bastante, vas a ganar inventario. Y esos son dinero que no estás usando y eso es una pérdida. 16. Con referencia a la línea de balance, indicar la respuesta correcta. Y eso lo vamos a ver más adelante. La línea de balance es una programación donde involucra los recursos, es una forma de verlo más visual, donde generas una línea. Esa línea está en el ejes Y y X. El eje Y sería la locación y el eje X el tiempo. Entonces es una representación gráfica con escala de tiempo y localización de los ciclos de cada tarea definida y especializada.
Entonces vas a tener bastantes pendientes. Y esas pendientes van a significar la velocidad de producción. ¿De qué? De tu acero, de tu concreto, o en acabados, en pintura, tarrajeo. ¿Y qué pasa si esas dos líneas hay una interferencia? Entonces, visualmente tú te das cuenta de eso. ¿Ok? 17. Con respecto a la planificación al detalle, indicar la respuesta incorrecta. La planificación al detalle es tu last planner, ¿no? Ojo, es que, bueno, acá puede haberse equivocado muchos, pero lo que pasa es que muchas veces hemos hablado que la planificación global que hacemos con el MS Project, es decir, que la planificación maestra, no me ayuda mucho para los recursos, pero un planificación más al detalle se las planas. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y dice la respuesta incorrecta. Entonces se debe planificar largo plazo, sí, mediano y corto. Ese es de las planas. En las planas, acuérdense que es una planificación largo, mediano y corto, como en cascada, ¿no? Después dice, la programación maestra se refiere a programación global donde se ven los hitos. Exactamente, eso también te dicen. Y la última es programación de corto plazo. El look ahead puede ser a 3 semanas y no es necesario realizar análisis de restricciones. Ojo, el look ahead va con análisis de restricciones. Ya sabemos que es una restricción, ¿no? Las normas, los seguros, las incompatibilidades de planos, esos son las restricciones y que tú tienes que estar siempre atento. Con tu look ahead, que tú usas la protección a 3, 4 semanas, tienes que tú también hacer a la par análisis de restricciones, ojo. Y ya le hemos dado formatos en Excel y ustedes ya pueden aplicarlo y hemos visto también casos. Y si tienen dudas, avisen. También es bueno ver el examen porque acá en el examen realmente fue un poco difícil, entre comillas, porque lo dimos en un momento que vimos la teoría y poco a poco lo estamos aplicando y ahí de repente ya con lo que estamos reforzando ya lo tienen más claro. Con respecto a look ahead, indicar la respuesta incorrecta. ¿Ok? Cuando se realiza siempre se tiene que analizar las restricciones. Sí. Se realiza considerando un plazo de 3 a 4 semanas, dependiendo del proyecto y tiempo de levantamiento de restricciones. Sí. ¿No? O sea, ok. Se tiene que tener en cuenta equipos, mano de obra, avance y restricciones. Sí. Miren, el Lucas Head, y eso lo vamos a entender bien claro, y eso lo vimos la clase pasada. Tu Lucas Head, aparte de saber tus tiempos, tienes que involucrar, y las restricciones tienes que involucrar los recursos estándares, que son equipos, mano de obra, los avances. Ojo. Y es una promoción donde se ve los imprevistos y se coloca buffer. No, ahí no es el Lucas Head, ¿no? Los buffers se hacen fuera de Lucas Head, ¿no se acuerdan? Entonces, ese sería el incorrecto. Entonces, la pregunta número 19, con respecto al análisis de las causas de no cumplimiento, indicar la respuesta incorrecta, dice. El análisis de la causa de no cumplimiento es el famoso PPC. Dice, o se utiliza el PPC, diagrama de Chicago y Pareto, sí. Entonces, si te piden incorrecta, esa no sería, pues. Y eso lo hicimos la clase pasada. No, que sea. Entonces, ¿qué es acuérdense que cuando tú quieres mejorar algo, tú quieres ver tus problemas, ¿qué haces? Y Chicago. Y con Pareto identificas las primordiales y vas eliminando. ¿Ok? Entonces siempre en el PPC tienes que hablar con el diagrama de Chicago, Pareto. Entonces eso sí tiene que ver en las causas de no cumplimiento. Después te dicen, es una herramienta Lean que nos permite analizar las causas de no cumplimiento y restricciones. Obviamente que sí. Se utiliza para saber dónde realizar los ajustes necesarios en obras y cuáles son las restricciones necesarias de liberar y buffer a definir. No, o sea, podría ayudarte a ver las restricciones, sí, pero restricciones se hacen antes, ¿no? Pero bueno, ya. Puede ser algo ambiguo, pero el buffer, no, pues ahí no defines el buffer, sino. O sí. Buffer a definir. De repente ahí en el PPC analizas o aplicas o indicas que ya tienes que utilizar el buffer, más no definir, ¿no?
¿no? Ya dices, ya, este buffer ya fue planificado. O sea, lo que pasa es que los buffers, lo mejor, se tiene que planificar. ¿Cuántos buffers voy a tener? ¿Cómo voy a hacer? Ya en el PPC, el análisis de no cumplimiento, de repente tú ya lo liberas. ¿Ya? O sea, es poco, puede ser un poco, puede sonar un poco ambiguo, pero la idea es que los buffers ya fueron definidos. Ya en el PPC tú ya lo liberas, ya lo utilizas. Y las restricciones, obviamente, en tu PPC ya se supone que ya se han liberado las restricciones. Pues se definió cuáles son, ¿no? Y el PPC ya tú ves que de repente no se cumplió, no sé, ya tú compruebas, ¿no? Es cuando compruebas. Puedes de repente tú ahí determinar otra restricción nueva que no tomaste en cuenta y por eso sucedió que no se cumpliera, podría ser. ¿No? Pero ahí te dice cuáles son las restricciones necesarias a liberar. Es como que no está en el tiempo, pues, ¿no? Lo necesario a liberar se hace en el UKGet. De repente en el PPC te das cuenta que hay restricciones nuevas. Ahí podría ser en el PPC. Igual que el buffer no lo vas a definir ahí en la causa de no cumplimiento, sino lo vas a aplicar. ¿Ok? Ahí por eso de repente hubo una confusión ahí, ¿no? Y D, se tiene que realizar en base a la planificación semanal, el cual se determinan los porcentajes de cumplimiento exactamente, eso sí, ¿no? Y 20, el último, con respecto al diagrama de Ishikawa, indicar la respuesta incorrecta. Es necesario preguntarse varias veces el por qué hasta dar la causa raíz. Sí, ese es el de Ishikawa. ¿Se acuerdan que hablamos que Ishikawa es, tú tienes que preguntarte por qué sucedió hasta llegar a la causa raíz? 5 veces. B. Se coloca causas potenciales de la pérdida, a continuación las causas secundarias de cada causa potencial para detectar la causa raíz. Sí. En el diagrama se puede clasificar material, personal, método, equipo, sí. Y la D es que el diagrama se puede clasificar en material, personal, métodos, buffer. Ahí está el detalle. Tú no puedes, buffer es otra cosa, ¿no? Buffer no puede ser la causa de, de que no estés cumpliendo o el problema, ¿no? Y ahí acabamos todo. Y que en realidad es bueno haberlo revisado porque esto es como una teoría de todo lo que hemos estudiado, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta por ahí. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? ¿Todo ok? Perfecto. ¿Preguntas? Ya. Si no más preguntas, empezamos la teoría del día de hoy. Estamos en la semana 9, señores. Ya estamos muy cerca para culminar el curso. Espero que les esté gustando. Estamos tratando de hacerlo lo más práctico y casos posibles. Y vamos a ver el plan de procura. Ok, comenzamos. Hoy día, ya terminando como decir, un repaso de todo lo que hemos visto hasta la semana 7 y 8. Porque en verdad la semana 6 ha sido pura teoría y un poquito de casos. En la sesión 6. La sesión 7 y 8 ha sido la aplicación, ¿sí? Y la 9 ya es, digamos, ya cambia un poco, pues, ¿no? Ya se ve nuevos temas, ¿no? Porque de la 9, no, detrás de las 9, o sea, la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, se ve planificar. Se ha visto tu las planes, se ha visto tu plan de alcance, tu EDT, se ha visto también un poco, no tanto de planificar, pero sí de optimizar tu planificación o cómo cambiar tu planificación con la famosa carta balance que tú generas optimización y todos los conceptos teóricos debidos. Ahora se viene cómo planificar y la programación de obras ya teniendo un poco el concepto de eh, adquisiciones, de la procura. Y más adelante también vamos a ver de temas de cómo se llama esto, del staff que uno tiene que hacer, o depende de todas estas planificaciones y programaciones, cómo yo puedo conectar con todas las áreas, con PEMIS, que también vamos a ver, un video muy interesante. Y, y después, finalmente, en el curso vamos a ver el MC Project. Entonces, yo les recomiendo que el MC Project, cómo hacer una programación sencilla, la vamos a hacer. Traten de que la subsiguiente semana ya vayan pudiéndose su MS Project, ¿no? Hay MS Project, ¿cómo se llama esto? Estudiantiles, entonces lo pueden bajar.
¿no? Digamos, yo tenía el AutoCAD también hay, hasta el Revit también hay, pero están unos ciertos tiempos, pueden ir bajando. Y vamos a ver el plan de adquisiciones y procura, ¿no? Al término del taller, porque puede ser clase o taller, porque al final vemos casos, el participante conocerá los conceptos del plan de procura mediante una aplicación de un caso o ejemplos o formatos que vamos a ver. Ok, por ejemplo, ahí pueden ver la gestión de adquisiciones. Entonces, ahí, como pueden ver, ahí es un flujo de procesos. Esto es lo sacado del PMBOK, ¿no? Que estamos viendo. O sea, cuando ustedes quieran ver cosas más holísticas como gestión de adquisiciones, de calidad, costo, tiempo, yo recomiendo el PMI. Y unirlo con el gestión Lean y hacen una buena metodología de trabajo. Entonces, para adquisiciones, vamos a ver cuáles son los procesos. Obviamente, hacer una clase de gestión de adquisiciones según el PMI es un poquito complicado porque necesitaríamos por lo menos unas 2 o 3 clases, ¿no? Entonces, acá estamos tratando de ver lo principal con respecto a la planificación. ¿Por qué? Porque obviamente adquisiciones no solo hay una parte de planificación, pero también hay seguimiento y control, pero el seguimiento y control no lo vamos a ver porque ya sale fuera del alcance del curso. Perfecto. Por ejemplo, ahí dices planificar las adquisiciones. Para planificar las adquisiciones, señores, yo tengo que ya saber todo el alcance del proyecto, todo el cronograma, los costos respectivos, los requisitos y los riesgos. ¿Ok? Y también tener ya el concepto de los vendedores o proveedores que ya tengo en la mano. ¿Y qué tengo que hacer? La planificación. Entonces, con esos conocimientos, hacer un enunciado de adquisiciones. ¿Se acuerdan que vimos en una clase un enunciado de alcance? Tenemos que hacer un enunciado también muy similar, pero de las adquisiciones. O sea, de las cosas que nosotros vamos a subcontratar. Adquisiciones procura lo que nosotros vamos a comprar a un tercero. Entonces, esos son adquisiciones. Entonces, tengo que hacer un enunciado. Y muchas veces ese enunciado de adquisiciones va a estar en las bases de los trabajos que vamos a hacer y también de las bases de los trabajos que vamos a licitar entre nosotros, entre digamos, para poder, entre nuestros subcontratistas. También dentro de la planificación de adquisición está el hacer o comprar. Lo vamos a hacer nosotros mismos, lo vamos a comprar. Y también está el criterio de selección de tus proveedores. Todo eso es planificación de adquisiciones. Y la suma de todo eso viene a ser el plan de adquisiciones, que son documentos. ¿Y para qué va a servir? Para poder efectuar las adquisiciones. Efectuar es hacer la licitación, resolver, ver las propuestas de los vendedores. Pero para efectuar las adquisiciones tengo que tener un plan, porque esos proveedores yo tengo que saber cómo voy a seleccionar y ahí está el criterio de selección. Entonces, todo se relaciona, ¿no? Entonces, dentro de efectuar las adquisiciones tengo que tengo que tener los vendedores, las propuestas de vendedores, ¿no? O sea, le pido la propuesta a los vendedores, le pido información. Ellos me dan la información, hago una selección y escojo. Después de escojo al proveedor XX, hago el contrato. Y después de hacer el contrato tengo que seguir ese contrato y ver que todo lo que está en el contrato se cumple. Muchas veces hago un A3 en el contrato y con eso me guío para controlarlo. De repente el A3 lo vamos a hacer más adelante, no se preocupe, y controlo las decisiones igualito. Si estoy controlando y veo que hay una desviación, ¿cómo puede ser una desviación? O sea, pues que miren, que si yo en el contrato digo, si tú te demoras, a mí un subcontratista cualquiera, ¿no? El subcontratista de casco, un subcontratista de ladrillos, no sé. Si el subcontratista de ladrillos le digo, ¿sabes qué? Yo hago un contrato contigo. Y si tú te demoras, no sé, por así decirlo, un mes, te rescinde el contrato. Entonces, tú vas a tener que controlar eso. Y si hay una desviación, tienes que corregirlo. Después de controlar, ya cierras el contrato, se le paga y, y se cierra en la gestión de adquisiciones. Entonces, dentro de la gestión de adquisiciones,
miren, por ejemplo, la gestión de adquisiciones, los procesos son planificar las adquisiciones, efectuar las adquisiciones, que sería en la ejecución, y controlar las adquisiciones, que sería control, obviamente. Entonces, cada grupo de procesos, cada área de conocimientos, en este caso adquisiciones, va a estar en los grupos de procesos, planificación, ejecución y control. No tiene inicio ni tiene cierre, ¿no? Entonces, disculpe, cierre sí tendría. Acá me faltó poner, disculpe. Acá cierre de adquisiciones tendría, ah, pero no tendría inicio. Y había otras áreas de conocimientos que de repente solamente tienen planificación y control, como el caso de programación. ¿Ok? Y vamos a ver ahorita los documentos, y estos documentos también lo tienen ustedes en la semana actual, ¿no? ¿No? Eso es lo bueno, ¿no? Ahí ustedes pueden ver en esa semana actual eh, todos estos documentos. El enunciado de trabajo del contrato, hay que entender que, miren, si yo soy contratista general de una obra, yo tengo que tener mi enunciado de trabajo del contrato como contratista general y también el enunciado de trabajo de mis subcontratistas. Obviamente el contrato general que yo he ganado con un cliente viene a ser lo que está dentro de las bases. Y los enunciados de trabajo del contrato de mis subcontratistas sería lo mismo, pero ya es más especificado cada subcontrato. Y que tendría que guardar relación con el general, obviamente que sí, porque al final y al cabo estas adquisiciones, estos contratos, siempre yo hago una transferencia, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Es como decirte, si yo tengo un riesgo, acuérdense que el contrato es transferencia de riesgo, ¿no? Si yo en contrato me ponen, no sé, pues, imagínense, yo soy contratista general, me dice, ¿sabe qué? Tú vas a asumir, y eso, bueno, ya cada contrato se firma según los riesgos que uno quiera asumir, ojo. Si el contrato dice, ¿sabes qué? Tú asumes el aumento de cables, los precios de cables. Entonces que el cobre va cambiando. Ya. Desde ya, yo asumo, y al momento de asumir ese riesgo, yo le pongo una reserva. ¿Se acuerdan que vimos que en los costos tengo que poner una reserva, también en los tiempos, mediante un análisis de riesgos? Entonces, ahí también entra riesgos en contratos. Entonces, yo le pongo una reserva. Y cuando yo, por X motivos, digo, hago mi plan de hacer o comprar, y digo, no sabes qué, yo no lo voy a hacer, lo voy a comprar. Y su contrato a una empresa, no sé, Chispas, Chispas S.A., ya, por así decirlo. Entonces, ese Chispas S.A., yo tengo que traspasar ese enunciado muy parecido a su contratista, diciendo que él asume también esos riesgos, o me equivoco. Eso es lo general, ¿no? Pero al final y al cabo, el enunciado de trabajo de contrato es muy parecido al enunciado del alcance, porque habla de entregables, como pueden ver ahí. Hablan de la edificación, existe un bloque de oficinas ubicado en la República de Panamá, con propiedad de terceros, oficinas, etcétera. Y el bloque administrativo es tal, y eso es lo que vamos a hacer. Y los entregables, las obras provisionales, sus criterios de aceptación, sus métricas y las fechas de entregas. Punto. Y eso de todo lo que vas a entregar, ese viene a ser tu enunciado de trabajo de contrato general. Y esto también lo puedes hacer para los contratistas. Después tienes en el plan de adquisiciones la selección y evaluación y reevaluación de los proveedores. Entonces tú tienes que establecer los procedimientos para realizar la selección, evaluación y reevaluación de los proveedores, con el final que los productos adquiridos o servicios contratados cumplan con los requisitos eh, establecidos por la empresa. ¿Ok? El alcance, todo lo que son compras para obras, para oficina y contratación de servicios para ambos. O sea, el alcance, ¿dónde va a aplicarse eso, no? La responsabilidad, la jefatura de administración y finanzas es responsable de garantizar el cumplimiento del presente procedimiento, el responsable de compras y residente de obra son responsables de ejecutar correctamente según sea el caso. Otro concepto que hay que tenerlo claro, que obviamente si tú tienes una obra, un ingeniero residente que le dicen jefe de obra, o de repente tienes arriba de él un gerente de proyecto que ve muchas obras, ya sea el organigrama que tenga cada empresa, muchas veces las adquisiciones ellos no lo manejan. Sí tienen cierto poder, pero no tienen todo el poder, sino está el jefe de administración, un jefe de logística, que de repente él cierra contratos. Pero ojo, aunque él cierre contrato otra persona, que no sea el que está en obra, por así decirlo, siempre la persona de obra tiene que darle la alimentación de vida para que ese jefe de contrato lo haga adecuadamente. ¿Ok? Y dentro de ese criterio de evaluación hay referencias, etcétera. Después viene dentro del plan de adquisiciones
las compras para obra y oficina, describe las actividades necesarias para realizar y contratar compras y servicios necesarios para la obra y oficina, alcance compras de suministro y materiales de oficina, compras de materiales, equipos y maquinarias de obra, responsable quién es la jefatura de administración, es responsable de garantizar el cumplimiento del presente procedimiento, la secretaria recepcionista es la responsable de recolectar los pedidos de sus materiales, el responsable de compras es el responsable de ejecutar la correcta compra de materiales, etcétera, etcétera. Todo plan tiene que ver objetivo, alcance, responsabilidades, especificaciones, etcétera. Después viene el criterio de homologación de proveedores. Miren, si tú eres el contratista general, vas a subcontratar a terceros, obviamente tiene que haber una homologación. Esta homologación es lo más sencillo. ¿Qué le tienes que pedir? La copia de tu PDT, tu ficha RUC, de adeudos, licencia de funcionamiento, concesión de la empresa, lo que sea. ¿Ok? Para ver qué qué tan estable financieramente eres. Pero esto es lo más simple. Otras empresas están a pedir muchas cosas más, hasta ISOs. Yo me acuerdo que cuando estaba trabajando en una empresa, le estaban pidiendo unas certificaciones de ISO, si no, no podíamos entrar a homologarnos. ¿Ya? Y tuvo un proceso y todo lo demás, ¿ok? Entonces, yo lo que estoy dando son cosas sencillas, después ustedes en base a eso se adecúan a su proyecto y pueden colocar más criterios para la homologación. Pero es bueno tenerlo ya presente, porque eso es de gestión, o sea, eso te ordena, ¿no? No vas a estar, hoy voy a tratar de subcontratar, ¿y cómo voy a homologar a los proveedores? Y recién hacerlo, ya perdiste el tiempo, que tiene que estar establecido, ¿no? Después tienes que hacer la decisión de hacer o comprar. Por ejemplo, ahí dice, pues, en el proyecto existen partidas estratégicas, las cuales son las que tienen mayor incidencias en el presupuesto, las cuales son mano de obra, encofrado, concreto, acero, encofrado y carpintería de madera. El monto son esos, los montos acumulados son acá, los porcentajes y los porcentajes acumulados. Entonces, por ser las partidas estratégicas, se establecerá cuáles serán adquiridas fuera de la organización y aquellas que serán desarrolladas íntegramente por el equipo de proyecto. Es decir, que miren, ahí hacen Pareto. Ven ahí cómo lo han hecho. Tienen, recuerdan la frecuencia de ocurrencia y los acumulados, es lo mismo. Hacen ahí lo que tenían que ordenar de mayor a menor y escogen las estratégicas. Y las estratégicas uno va a analizar, ¿esa la hacemos nosotros o de repente subcontratamos? Pero ya estás haciendo una decisión. Ya estás aplicando gestiones, estás aplicando ya Pareto, estás aplicando también cuáles son las más estratégicas, estás aplicando un poco nuestra planificación con las rutas críticas, ya tú defines, pues. También tienes que ver tus recursos, los conocimientos que tienes tu personal, ¿me entiendes? Y todo eso tienes que mezclar y poner a hacer un plan y decidir, esto lo voy a comprar, esto lo voy a hacer, etcétera. También muchas veces, eso depende de cada empresa, tienes que ver un flujo de pago a los proveedores, tienes que indicarles cómo es. Eso ya de acá le dejo para que ustedes lo vean, porque en verdad puede cambiar mucho en diferentes tipos de organizaciones. Por ejemplo, recepción del el comprobante de pago Visa Fax, análisis del orden de compra, comparación de documentos, es conforme los documentos, si no, visto bueno del área contable, y así va generando tiempos y flujos y procesos y duraciones. Y estas duraciones me va a servir mucho para qué, para poder saber mi lead time, ¿no? ¿Entiendes? O sea, estos flujos de procesos, tanto el pago de proveedores o también tiene que ser flujo de procesos de cuando yo llegan los materiales, me va a servir mucho para poder hacer mi lead time que vamos a hacer más adelante. Después, también es muy bueno hablar de una gestión de riesgos de las adquisiciones, ¿no? O sea, si voy a adquirir encofrado, acero concreto, tengo que analizar los riesgos. Por ejemplo, ¿qué riesgo puede ser? De repente, si ustedes ven, van a decir, profesor, pero esto no es un riesgo que está ocurriendo ahorita en la construcción. De repente no, porque es un documento antiguo. Pero la idea es que en este momento, en este caso, que fue unos 3, 4 años atrás, el encofrado estaba escaso. Entonces tengo que analizar las adquisiciones con los riesgos. Por ejemplo, si los encofrados están escasos, tengo que cerrar el contrato al inicio. O de repente el ascensor. El ascensor me están pidiendo que sea importado donde tú quieras. Pero yo tengo que ya analizar los riesgos y establecer
que ese ascensor que voy a adquirir tengo que hacerlo de contrato al inicio de obra, porque si no, no lo hago. Y eso te va a asegurar problemas, ¿no? Asegurar que eliminar problemas. Y eso sería, y por ejemplo, acá, miren, vamos a ver. El alcance, vamos a ver los documentos. Vimos en la diapositiva. No, ante todo, tengo una pregunta, señores. ¿Preguntas por ahí? ¿Está claro? ¿Sí? Ok. Entonces, el enunciado de trabajo, vamos a ver ahora los documentos, uno por uno, ¿no? No algo rápido, ¿no? Les para que ustedes lo hagan. Acuérdense que estos documentos son las cosas más sencillas que ustedes ya lo pueden como base tenerlo y después mejorarlo, ¿no? Y esto depende mucho de la organización. De repente estos documentos les sirvan mucho para una empresa que tenga una o dos obras, pero cuando tienes ya dos, tres, cuatro obras, ya los requisitos para los proveedores es distinto, el hacer comprar es muy distinto, el flujograma se va complicando un poquito más porque si es una empresa más grande, tiene bastantes procesos, bastantes gerentes funcionales, o sea, ¿no? Ya cambia un poco, ¿no? Entonces, el inicio de trabajo viene a ser los entregables, por ejemplo, obras provisionales, movimiento de tierras, los criterios de aceptación, eso ya depende de qué, de las bases, ¿no? Y los tiempos que también tienen las bases, ¿ya? Concreto, concreto premezclado, encofrado, habitación de acero, bañilería, eléctricas metálicas, enchape, puertos sanitarios, drywall, pintura, vidrios, pavimentos, plan de trabajo, el cronograma, plan de ejecución, reporte de avance quincenalmente, gestión de riesgos, ¿no? Control de cambios, RFI que hemos visto, etcétera. Los pagos, etcétera. Las garantías, que eso se ve en la base. O sea, es otra palabra, enunciado del trabajo del contrato, es un resumen de las bases. Después vamos a ver, a ver. Ah, vienen, siempre en un plan, ya sea de selección y evaluación y reevaluación de proveedores, siempre es el objetivo es lo que quiero, el alcance, la responsabilidad, la referencia, expresiones técnicas del proyecto, definiciones también siempre ponen, el proveedor crítico que significa, ¿no? Un proveedor es considerado el crítico cuando cumple con uno o más de los siguientes requisitos. Suministra partidas de elevada cantidad y costo para la obra, brinda servicios que incurran en gran porcentaje del gasto del proyecto, obviamente. Disposiciones generales, los criterios de selección de proveedores, o sea, esto es para proveedores críticos, porque para proveedores, no sé, de un clavo no vas a tener esto, ¿no? Porque de un clavo tú vas a Sodimac, no sé. Entonces, si vas a hacer un proveedor crítico es algo importante, ¿no? ¿No? Por ejemplo, que puede ser de ladrillos, el instalador de ladrillos, ¿no? Entonces, los criterios de selección de proveedores se aplica a aquellos proveedores considerados críticos que son seleccionados para vender productos y servicios por primera vez a la empresa. Bueno, claro, obviamente, lo vas a seleccionar. La evaluación de proveedores de insumos y servicios se realizan con una frecuencia semestral. La revaluación de los proveedores se realizan anualmente, pudiendo conseguir con la segunda evaluación semestral. Claro, porque acuérdense que también tú tienes que reevaluación, o sea, puede haber cambiado. Descripción del procedimiento, selección del proveedor, puede ser por precio, forma, calidad, tiempo de entrega, situación tributaria, ¿no? Evaluación del proveedor, cumplimiento de entrega, calidad, ¿no? Una cosa es selección y otra cosa es evaluación. Estoy evaluando el cumplimiento de entrega, la calidad como estuvo, reclamos presentados por usuarios internos, mucho reclamo, estoy evaluando y reevaluando, ¿no? ¿No? Y acá está, mira, este se llama de multicriterio, ¿no? Cumplimiento, calidad y reclamos, y pongo pues su ponderación, malo 1, regular 3, bueno 5 y 7. Y con eso tú haces tu evaluación, ¿no? Como hemos visto, de multicriterios, y le das cada uno una puntuación. La revaluación que te dicen, y listo. No es nada complicado. Ahora, puede decir, profesor, pero yo he visto otros que son más complicados. Sí, esto ya cambia, ¿no? Ya. Y muchas veces esto también depende mucho si es obra pública, ¿no? Ya va cambiando. Después, a ver, vamos a ver. Después tiene las compras de, a ver, bueno, este es
¿Cómo hago las compras de obra? Responsabilidad, definiciones siempre. Compras de suministro de material de oficinas, compras materiales, equipos, maquinarias, pedidos extraordinarios, las compras ordinarias, para compras mayores, para compras directas de obra, para compras técnicas especializadas, etc. Miren, habla del S10, ¿no? Interesante, ¿no? Por acá te pueden decir, a ver, vamos por acá. Responsabilidades, ¿quiénes son? Definiciones que son activos, los que no son consumibles como equipos, ¿ya? Servicios de alquiler de equipos, maquinarias, materiales, unidad de material, son materia prima o producto manufacturado empleado en la construcción. Pareto, ordenar los insumos requeridos en la obra de mayor a menor incidencia en el costo de consolidado de recursos, ¿no? Para ver cuáles son los críticos. Compras mayores son compras más incidentes que corresponden al 90% del costo. Compras técnicas son compras de insumos cuyas características técnicas son específicas. Compras menores son compras que corresponden al 10% restante del costo del consolidado de recursos. Compra de suministros y materiales de oficina. Los pedidos de suministro y materiales de oficina por parte del usuario se realizan solo, miren, y dicen, te lo usas cada quincena, cada 6 días, no lo sé, cada 15 días, cada mes. Y esto te va a ayudar mucho para la parte que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Desatendida sin exceder el plazo de 48 horas. Compras de materiales, equipos y maquinarias. Ninguna compra de materia prima, materiales, equipos para obras se realiza visto bueno del residente, sin el visto bueno del residente. La aprobación del coordinador de obra y jefe de operaciones. Ojo, para estos casos. Entonces ya estás ordenando mucho, estás planificando mucho. Acuérdense que planificando es quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer. Ahí está. ¿Cuándo? ¿Quién lo va a hacer? ¿Y cómo lo va a hacer? Mira, no se puede procesar compra alguna sin registrar los datos correctos en el módulo de compras S10. Bueno, lo puede hacer con Wariskeepos, con el S10 y otros software que existe en la construcción. ¿Ya? En la pestaña de pedido de compra, entre los datos mínimamente requeridos están nombre, dimensiones, tipo, material, capacidad, descripciones técnicas, horarios, etc. Las unidades de medida y tipo de material antes de ser ingresados al S10 deben estar de acuerdo o cómo se cotizaron en el mercado con los proveedores. Todo requerimiento es visado por el residente, según la promoción semanal y registro en S10 y por el responsable del almacén. El residente de obra debe registrar sus pedidos semanales en el S10 hasta la más tardar el jueves, de tal forma que sea aprobado por el coordinador de obra el mismo día jueves hasta terminar el día. El responsable de compras debe procesar el pedido desde el día viernes a las 9. El responsable de compras general de la orden de compra hasta el martes. Ya estás viendo los procesos, son como 3 días y debe ser aprobado por el jefe de operación al final de ese día. Todo orden de compra generado por ese día, por el responsable de compras debe ser aprobado por el jefe de operaciones antes de enviar al proveedor sin excepción alguna. Si el responsable de compra no puede atender alguna compra, debe informar al jefe de administración y finanzas el día miércoles como mínimo, primera hora, en el formato de estándar de pedidos y compras. Debe solicitar el motivo además de la fecha de atención que ha programado. O sea, miren, si te das cuenta, acá te da los tiempos, más o menos son 3 días, 4 días, ¿no? Obviamente, ¿para qué tipo de recursos? Para equipos, maquinaria de obra. Bueno. También habla un poco de la caja chica. La caja chica debe venir aprobada por el coordinador. El requerimiento de los fondos solo ingresará a la firma del coordinador, la guía de remisión, etcétera, ¿no? Y así también habla de pedidos extraordinarios, por emergencias, las compras ordinarias, para compras mayores, etcétera, ¿no? Y acá está el compra y materiales, ¿no? Tus procedimientos de compra de oficina. Mira, acá está un flujograma de maquinarias y equipos, que lo pueden ver. Y acá están los registros correspondientes. Ok, entonces esto lo dejo para que lo lean, no es nada complicado. Después tienen, ya hemos visto la selección, evaluación, el compras oficinas, criterio de homologación, bueno, eso sí estaba en la diapositiva. ¿No? Que cumplan con los pagos de leyes sociales, con los seguros, etcétera, ¿no? Después, acá está el flujo, le he dejado también estos valores. ¿No? Bueno, pues esto ya, cada empresa tiene su propio... Ah, esto es para otra clase. Ok. Acá tu documento de riesgo que lo pueden ver.
Esto es de encofrado, por ejemplo, acción permitida. Se tienen las siguientes opciones de encofrado, URMA, UNISPAN. Inicio de violento de obra, modulación encofrado, problemas en la demora de modulación. Esto afecta el inicio de la partida. Cosa que los encofrados se tienen que modular. Y para eso, este es el riesgo. ¿Y qué acción preventiva? Es realizar una verificación de plano al inicio de obra, solicitar al cliente actualización de cambios en el proyecto si existiera. O sea, esto me estoy dando que un riesgo es como una variabilidad de un riesgo, ¿no? Tú dices, mira, analizo, describo esa variabilidad, ese riesgo y tengo mi acción preventiva. ¿Cuál es mi acción preventiva? Analizar bien los planos y solicitar al cliente todos los cambios. Y eso seguro le ha pasado en una obra. Uy, el cliente cambió el tamaño de esta placa. Ay, pues si ha hecho una modulación. Y yo, para que venga el encofrado, tiene que el proveedor haga la modulación. Como tiene que ver el encofrado con un proveedor, entro al documento relacionado a gestión de riesgos, obviamente de adquisiciones. La programación de entregas de encofrado una semana, escasez del equipo de encofrado en el mercado, cotizar con anticipación de un mes. Eso es lo que le dije. Mano de obra encofrados, definir el subcontratista, dijiste escasez de subcontratistas. Ese es el caso cuando había escasez de subcontratistas, ahí describes el riesgo, la variabilidad, que tengan experiencia y estándares con los requerimientos del proyecto. Se tiene como opción de los siguientes contratistas, Chopper, Rivera y Zenón. O sea, esa es una acción preventiva. O sea, no tengo que confiarme en Chopper nomás. Tengo que tener a Rivera o a Zenón, a Pérez, a Julca, al que sea. ¿Por qué? Porque hay escasez. Entonces ahí ya tú te vas preparando, ¿no? Y eso te ordena mucho, ¿no? Ahora, esto es sencillo. Otros hacen un análisis con probabilidad de impacto y ve cuáles son los más altos y generan dónde tienes que atacar primero, ¿no? ¿No? Entonces, va cambiando, ¿no? Pero esto es un poquito más sencillo. Mano de obra de acero es definir su contratista y decir escasez. Es el caso que había escasez, ¿no? Y además la más actividad. Y con eso estaríamos acabando la teoría. No sé si tienen alguna consulta por ahí. Ok, entonces comenzamos. Ya, entonces, planificación y producción de obras, plan de procura y el lead time. Al término del taller, el participante conocerá los conceptos de plan de procura y lead time mediante la aplicación de un caso que vamos a desarrollar ahora. ¿Cómo aseguramos el flujo de nuestro tren de actividades? O sea, ahorita tratamos de ver que los trenes de actividades, aparte de ver las restricciones, tenemos que ver también los pedidos, ¿no? Entonces, así aseguramos el flujo de nuestro tren de actividades. ¿Con qué? Con el lead time. Acuérdense que el flujo de actividades depende de las Planner. Y el Last Planner obviamente es una programación en cascada. Y en una de esas programaciones está en la programación Look Ahead, que es de 3 a 4 semanas. Y ese de 3 a 4 semanas depende del lead time. ¿Y qué es el lead time? Es el plazo de abastecimiento. Tiempo que toma en llegar algo a la obra desde que se identifica su necesidad. Incluye los plazos de cotizaciones, elaboraciones de requerimientos, órdenes de compra, entrega y transportes. ¿Ok? Y eso determina mi lead time. Y ese lead time va a ser muy, digamos, diverso, pues. Por ejemplo, para los recursos críticos son de largo plazo de abastecimiento. O sea, tu long line time, que aproximadamente en una edificación es el 15%. ¿Ok? Después tienes los recursos estándares, son de plazo de abastecimientos normales y de consumo no tan repetitivo, y que corresponde al 25%. Y el de alta rotación, plazo de abastecimientos normal y de consumo muy repetitivo, que es el 60%. Por ahí, díganme ustedes un ejemplo de crítico o estándar o alta rotación. ¿Alguien por ahí? Un ejemplo. El crítico es el ascensor, exactamente. Los acabados, sí, pero depende de qué acabado. Si es un porcelanato importado, es acabado porque se demora mucho, ¿no? Exactamente. Y los estándares, señores, es concreto, mano de obra, y la alta rotación puede ser por cemento o los clavos, porque va a haber muchas partidas que van a pedir, entonces va a ser muy solicitado. Perfecto. Y como pueden ver ahí,
los recursos se van a dividir en críticos, estándares y alta rotación. Críticos son a largo plazo, los estándares son no tan repetitivos y alta rotación son de alta demanda, que todos van a pedirlo. ¿En qué documentos manejo mis tipos de recursos? Por ejemplo, en los críticos voy a tener que hacerlo con relación al cronograma de nuestro proyecto. Y va a tener su plan de abastecimiento, como nos lo dice. Y que ese crítico, obviamente, aparte que lo maneja el contratista general, también lo vamos a manejar también en la supervisión, porque es algo crítico que nos interesa bastante. ¿Por qué? Porque no se da ese recurso crítico como el ascensor, puede generar obviamente retrasos a todo el proyecto. Después los estándares lo voy a ver con los last planners. ¿Se acuerdan que cuando vimos los formatos de last planner también hablaba de histogramas, de recursos, equipos? Ahí yo veo ahí los recursos. Y alta rotación vamos a ver con stock máximos y mínimos. Y son los que están en tu almacén y se van consumiendo rápidamente, ¿no? Entonces, el look ahead, el lead time, y eso es muy interesante, el número de semanas incluidos en el look ahead está basado en las características del proyecto, la confianza en el sistema de planeamiento y los tiempos a disposición, el lead time. Es decir, que mi lead time guarda relación mucho con el look ahead, obviamente, ¿no? ¿Y qué es el lead time? Es para adquirir información, materiales, mano de obra y equipo. El lead time es el tiempo que se necesita para adquirir recursos como información, mano de obra, equipo, restricciones a la obra, desde que se identifica su necesidad y incluye los plazos de cotización, elaboración de requerimientos, órdenes de compra, entrega y transportes. Y la programación de recursos críticos se forma así. Esto lo puedes tú hacer con un Excel y barras Gantt con colores, como pueden ver, que así se maneja casi todas las obras, o podrías colocarlo, digamos, en un sistema un poquito más sofisticado, ¿no? Etcétera. Pero para la clase hay que entender solamente el concepto, ¿no? Entonces, dentro de esta programación de recursos críticos, tú ves acabados, la categoría que es su contrato, elementos del ascensor, la cotización o selección se demora 3 días, la orden de compra o servicio 6 días, la fabricación 5 días, inspección 3, entrega en obra 2, fecha de instalación sería ya el 25. El lead time suma de todo 19. ¿Ya? O sea, si tu lead time es más de una semana o 2, ya es algo crítico, ¿sí o no? Puede ser ascensores, acabados como estructuras metálicas, etc. ¿Okay? Y si se dan cuenta, todos estos valores de 3, 6 días, ¿dónde los sacan? De tu plan de adquisiciones. Todo guarda relación, es como una compatibilización de información en tus planes, para eso después trasladarlo en la obra con esta programación de recursos críticos. De otra forma, esta programación de recursos críticos también hace la supervisión, pero a la supervisión ya le interesa no tanto las duraciones, sino te dan las fechas, ¿no? Por ejemplo, retrocedo, cotización, orden de fabricación, hay una fecha. Entonces, la diferencia de esta programación de recursos críticos de la supervisión y la otra del contratista, la del contratista sí se saca el lead time, pero en el de supervisión solamente te indica los hitos. Fecha límite para aprobación, fecha probable de colocación de la orden de compra, fecha probable de llegada. A él le interesan solamente los hitos, las fechas. ¿Ok? Y vamos a ver ahora, ahí me han preguntado algo. Exactamente, crítico el ascensor. Y vamos a ver un caso de un Excel del, digamos, este plan. Este sería más aplicativo, ¿no? También lo tienen ustedes. Miren. Digamos que todo comienza con un presupuesto. Obviamente para obras grandes, obviamente el presupuesto es bien grande. Ya acá ya tienes que manejar otros software un poquito más pesados. O sea,
¿Me entienden? O sea, tú trato de hacerlo en Excel para que sea más fácil de entender los conceptos. Para el final esto lo puedes manejar con un software, sí, se puede manejar. ¿Ok? Entonces, esta es una obra de cascos, donde tienes placas, losas, revoques, enlucidos, y pone las placas, placas de concreto, encofrado y acero, sus metrados, sus precios unitarios, sus parciales, y cada uno tiene sus valores. Bueno, y cada uno tiene losa, concreto, encofrado y acero. También tiene revoques inducidos, que sería vestiduras, muros de ladrillos, de soga, muros de ladrillos de cabeza, tarajeo fortachado de muros interiores, tarajeo fortachado de cielo raso, tarajeo fortachado de muros exteriores. Sus respectivos metrados y sus apos. Por ahí, en una clase, como ustedes me dijeron, los desperdicios, las cantidades, los saco del APO. Entonces, acá el APU obviamente ya está metido el desperdicio y con eso ya hago mis pedidos de materiales, ¿no? Este es un APU, obviamente sale del S10, pero lo he pasado al Excel, ¿no? O sea, ya ven que ya utilizan software un poquito más elaborados. También hay un otro software llamado Waris y hay X software en el mercado. Bueno, no estamos haciendo promoción a un software en sí, pero los que más se utilizan, ¿no? Entonces, acá dice capataz, acá está la cantidad, y para el caso de los materiales, acá están las cantidades. Tienes para acabados muro de ladrillo, muro de cabeza, tarajeo de muros interiores, tarajeo de muros exteriores, vestidura de derrames, tarajeo de flotachado de cielo raso, etc. Y para casco, también tienes tus Excel, tanto de encofrado de placas, que tienes clavos, Secron es el desmoldante, encofrado metálico y el alambre. Y así tienes para los aceros, que es alambre, aceros, herramientas manuales, capataz, operario peón, etc. Y esto obviamente tienes que, si vas a hacer pedidos, involucrar con el tiempo. Acá tienes tu plan maestro, cuántas semanas va a durar, 32 semanas, etc. Los tipos de recursos, ahí, obviamente estos tipos de recursos, obviamente tú puedes hacerlo en el S10, ¿no? Y acá te pone pues que los estándares. ¿Quiénes son los estándares? Capataz, operario oficial y peón, que están en tu Last Planner. Otros en el cofrado. ¿Qué más? Herramientas manuales, concretos, servicio de bomba, vibradores, encofrados metálicos. O sea que tú ya sabes que no va a rotar mucho. Harina gruesa, ladrillos, madera, andamios, ladrillos, regla de aluminio y arena fina. La de alta rotación viene a ser, por ejemplo, los clavos, el desmoldante, el alambre 16, el acero corrugado y el cemento, pues no. Y en base a eso hago las cantidades totales, ¿no? Cuando el acero no es, me he equivocado, ¿no? A ver, no, el acero no es. Bueno, porque el acero no es porque en sí tú sabes cuánto acero vas a consumir, ¿no? Y aún más, si tú tienes ya con un acero pre mencionado, ya sabes que cada semana te va a llegar un paquete de ceros. Y lo haces con tu las planes, con tus actividades, etcétera. Entonces, lo que sí es un poco, por así decirlo, de alta rotación, que salen muy rápido, son los, bueno, acá ponen el acero también, ¿no? Bueno, el acero podría ser, ¿ya? Si lo haces en obra. Pero si ya lo estandariza con predimensionado, de repente ya no sería necesario poner como alta rotación. Ya depende de cada manejo de cada proyecto. Vamos a poner alambre, clavos, esto, esto de acá. ¿Y cómo calculo? Por ejemplo, el alambre, miren. El ratio, unidad por partida, ¿dónde sale? Del APU, 0.25. A ver, alambre, 0.25. Entonces sería de casco, alambre. Vamos a ver. Vamos a ver, acá a ver. Sale APU casco F26. F26. Acá está. ¿No? El alambre número 8 que se utiliza para encofrado. Y otro alambre que número 8 que se utiliza ¿dónde también? En el encofrado de losa.
Entonces yo voy acá está en el otro. F26 y F112. Acá está. F2, ahí está. ¿Vieron? Entonces sería el tipo de recurso, la cantidad total sería 0.15, 0.25, el metrado, y la cantidad por partida sería la multiplicación de los dos. Ahora, ¿le puede decir, esto se hace automáticamente con el S10? Sí, pero he tratado de hacer uno por uno. ¿Ya? Por ejemplo, el cemento, si uno lo revisa, va a salir del APU, acabado, y va a tener bastantes acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué? Porque el cemento lo utilizas ¿en dónde? Nos utiliza el cemento en tarrajeo, exterior, vestidura de derrames, muros exteriores, etc. ¿Okay? Entonces, eso vas a poner estos valores con su propio metrado y te dan las cantidades. Y esta cantidad las agrupas, ¿no? Obviamente, agrupas, tanto en acero, alambre, clavos de madera, clavos de 2, el desmoldante, el cemento. Claro, por ejemplo, el encofrado, para el encofrado necesitas dos alambres, uno en el encofrado de placas y otro encofrado de losas. Igualito, el desmoldante también en encofrado de losas y encofrado de placas. Ya, y en cementos tienes bastantes porque vas a ver en tarjeo interior, exterior, el ladrillo de soga, el ladrillo de, de cabeza y en otras partidas más. Y va a tener su propio ratio y con su metrado vas a contar las cantidades y después sumas todo, cada material sus cantidades totales. Después haces el stock máximo y mínimo. Y esto es lo más interesante. Entonces miren, si el acero corrugado su total es 367.000, que sale de cantidades totales. ¿Dónde sale esto? De acá, de cantidades totales. Acá, y el alambre número 8 sale de cantidades totales. Y el otro también de cantidades totales. No, acá está, ¿eh? Y acá también. Lo completas, pues, ¿no? Lo sacas ahí. Un programa lo podría ser más rápido. Plazo de ejecución 120. ¿Dónde sale 120? De acá, pues, ¿no? Del cronograma del acero corrugado 120, pues, ¿no? Son 20 semanas, 20 por 6, 120, pues, ¿no? Para lo de concreto. Y para acabados también es casi igual, ¿no? Son 20 semanas, ya depende del caso. Y acá vas poniendo, pues, ¿no? Acá vas poniendo. Después, la demanda diaria sería el total entre la cantidad de días. Esto es lo que aproximadamente es la demanda diaria. Hay otro concepto por acá, las días de cobertura, que por lo menos tiene que estar cubierto un día. ¿Ok? Tu lead time es como son de alta rotación. Al momento que tú ya solicitas, se demoran 3 días para llegar. Entonces, si tú solicitas el acero, se puede demorar 3 días, el alambre, el clavo. Ahora, obviamente, como son de altas rotaciones, ya tienes contratos preestablecidos de repente a ciertas, digamos, proveedores. Ya no tienes que hacer, pues, la cotización con 3 proveedores, ni la orden de compra, ¿no? Ya está solamente de repente con un solo email que sale de la obra, con ciertas aprobaciones, ya te lo están dando. Por eso el lead time, pues, lo he puesto de 3. Ahora, pues, si el profesor puede ser de 4, 5, 6, ya, ustedes lo pueden cambiar, ¿no? ¿Ok? Ya depende de cada situación. El stock de seguridad es o sea, no lo mínimo, es tu tope. De ese valor no puedes bajar. Y si te das cuenta, viene a ser los días de cobertura que tiene que estar cubierto siquiera a un día por la demanda diaria. Es tu stock de seguridad. Por eso no puedes bajar. O sea, en tu almacén no puede haber menos de 3 toneladas de acero. En alambre número 8 no puedes tener 49 kilos. En alambre número 16, 71 kilos. En clavo de madera, 50. Y el clavo de madera para 2 de 2.35 y es desmoldante es 8.36 y el cemento es 49.12. O sea,
tienes que estar cubierto por lo menos un día. ¿Y eso cómo sacas esa cantidad del total entre el plazo de ejecución? Puede ser, profesor, es un estimado, ¿no? Es tu stock de seguridad. La frecuencia de pedido, cada cuánto vas a hacer el pedido, puede ser 6 días, 8 días, 10 días, he puesto 6 días. Y el stock mínimo, eso sí es el mínimo. O sea, si tú estás en tu almacén, bajas menos de ese mínimo, ya tienes que pedir. ¿Y cómo va a ser? Por lógica. Ese mínimo tiene que cubrirte la cobertura, que es 3000, más tu lead time, que son 3 días, y tu demanda diaria. Es decir, lógico, ¿no? Tu stock mínimo tiene que ser los 3 días que demoro el lead time por tu demanda diaria más tu stock de seguridad. Eso tiene que estar siempre en tu almacén. Y el stock máximo viene a estar, obviamente, tu stock de seguridad más tu G9, que sería demanda diaria, por tu frecuencia de pedido. ¿Sí? Ese ya es tu máximo. Ahora, ese stock máximo también puede depender del espacio físico que tú tengas en tu almacén. Puede ser que no puedas tener 21 toneladas. A 20 ya, 20 será, pero ahí lo cambias. Entonces, con esto, señores, la idea es que esto esté automatizado y que te den la alerta que cuando ya llegue al stock mínimo, ya pidas, pues, ¿no? Claro, es lógico, ¿no? O sea, llegas al stock mínimo, ya pides, pero ese pedir se demora un tiempo, ¿sí o no? Y como ese stock mínimo tiene ahí adentro el stock de seguridad y algo más, entonces, cuando tú ya pidas, se va a ir consumiendo y después, ¡pum!, ya tienes el total. Y así vas avanzando. Máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Pero nunca puedes ir debajo de la seguridad porque ya hay una para. Y ahí tu flujo ya no es continuo. ¿Ok? Y para, para la programación de recursos críticos, ese es este Excel que vieron en la plantilla. Debe ser acabados, su contrato de ascensores, la cotización 3, la orden de compra 6, fabricación 5, presión es 3, entrega a la obra son 2, y la fecha de instalación ya hace la fecha correspondiente y acá lista viene a ser la suma de todo. ¿Preguntas, señores? ¿Consultas? Y eso sería la parte teórica de esta clase, ¿no? No sé si tienen una consulta. ¿Qué preguntas? A ver. Eh, ¿Podría explicar de nuevo el tiempo de 6 días de pedido? ¿Cómo se relaciona con los 3 días de lead time? Ya. Bien, la frecuencia de pedido es el tiempo donde tú siempre haces un pedido siempre recurrente, ¿no? Ya, y que lo estableces en tu plan. Eso en realidad puede ser, no sé, pues yo he puesto 6 días, puede ser 7, pero si yo pongo, no sé, pues 19 días o 20 días, ya no sería de alta rotación, sino iría a tu crítico, que son como 19 días, 19, 20 días, ¿no? Entonces, esto ya por un poco de criterio, lo manejamos siempre 6 hasta 10 días, ¿no? Ya un poquito más allá, 20 días, ya no sería ya un recurso de alta rotación, sino sería ya un recurso estándar, podría darse, o crítico. ¿Ok? Y el lead time viene a ser los días que tú se demora en que te traigan. Ya. Pueden parecer iguales, pero el lead time es, digamos,
la frecuencia de pedido siempre es algo, cada 6, 7 hasta 8 días, y casi todos son iguales. Y el lead time va a depender de cada producto. O sea, el lead time le he puesto 3. Algunas veces puede ser 6, acá la frecuencia de pedido debe ser 6, como máximo. El lead time no podría sobrepasarse a la frecuencia de pedido. Tendría que estar 6, 6. No podría ser 6, el otro puede ser 10, el otro podría ser 8, no. Entonces, por un tema práctico le he puesto 3, pues, ¿no? Podría ser que acá sea 4, claro, puede ser 4, puede ser que sea 5, sí. Puede ser que sea 6, 7, no, ya no, máximo debería ser 6 a la frecuencia de pedido. No, porque si se pone 6 acá y 6 acá, va a ser lo mismo, pues. ¿Cuál es la lógica? ¿Me dejó entender? ¿Ya lo vieron? Hay gente que el lead time sea 6 y todo 6. Todos van a ser igual. O sea, no habría máximo. Entonces, este valor tendría que ser, no sé, pues, menos de 6, 5, pues, ¿no? ¿Me dejo entender? Esa es la relación que tiene el lead time con la frecuencia de pedido. No puede ser igual, no puede ser iguales, pues debe ser menor, ¿no? No, si mi lead time es 6, ya mi frecuencia de pedido tiene que ser 7, 8. Y ya todos tienen que ser más o menos en promedio de eso. ¿Ok, señores? ¿Está bien? Sí. O sea, la frecuencia de pedido en realidad va entre 6, 7, 8. ¿No? O sea, eso, ¿y quién lo establece? En tu plan de adquisiciones, ¿no? Había un plan de adquisiciones que te decía cuánto es el lead time, eran 4 días, ya, ok. La frecuencia de pedido también te decía, tienes que pedir quincenalmente, ya, pues, pero quincenalmente ya no sería un recurso de alta rotación, sino sería un recurso estándar tal vez, y si más de 15 días, o 20 días, o un mes, como el caso de ascensores o estructuras metálicas, ya sería un recurso crítico. Sí, para recursos de alta rotación. O sea, hay que entender también el concepto de recurso de alta rotación, porque si fuera un recurso de alta rotación y tú pides cada 15 días, ya no sería alta rotación. Y si son un mes, tampoco, ya sería qué cosa, un recurso crítico o un recurso estándar. Si es un recurso estándar, ¿dónde lo vas? A tu Last Planner. Porque muchas veces tu Last Planner tú lo envías, ya depende de cada organización, envías y ya ya saben que, entonces este recurso es estándar, cada semana, cada 15 días necesitan esto, ya. En cambio, clavos, alambres, tú no sabes, porque eh, es que puede haber que una actividad, tú has visto el cemento, lo utilizas en ladrillo, lo utilizas en tarrajeo, puede ser que tus actividades se hayan adelantado o atrasado y te piden mucho, pues, es de alta rotación. ¿Está claro por ahí, Alfonso? ¿Está bien? ¿Dudas? Por eso tu lead time y tu otro tiene que ser eh, uno, o sea, el lead time tiene que ser menor que el otro, porque si no vas a tener stock máximo y mínimo iguales. Es lógico. Perfecto. Ok, otra consulta, señores, por ahí. Miren, por ejemplo, acá vamos a ver. Por ejemplo, en la semana 8 que hemos visto el look ahead, acá está. Uy, disculpe. Acá miren, bueno, acá no te dicen, a ver. Acá no te dicen en el otro, te dicen, miren. Acá, por ejemplo, te dicen los recursos de mano de obra, ¿sí o no? Recursos de mano de obra. Y con esto tú ya sabes que cuánto necesitas el recurso de mano de obra. Tienes su histograma y todo lo demás. Y aún más, si tú vas a
la tarea de los casos, ¿no? El caso de acá, ¿dónde está el caso? A ver, semana 7. Te piden, mira, pues, un Last Planner, ¿ah? Este es un Last Planner. Bueno, es el UKG. ¿Te acuerdas que el Last Planner obliga el UKG, PPC y todo lo demás? Te piden personal, materiales, encofrado concreto, acero. Bueno, acero se puede considerar como alta rotación o puede ser considerado también como estándar. ¿No? Muy probable sea para estándar, la verdad. Ya, y siempre tu UKG tienes que saber cuánto vas a tener de acero. Cada semana cuánto necesitas. O sea, por ejemplo, ¿tú qué haces con el concreto, digamos, al hacer el concreto? Cierras un contrato con Unicom y le mandas una programación cada 3, 4 semanas. Y eso te piden así, ¿sí o no? El Unicom, te piden una programación cada 3 semanas, ¿sí o no? ¿Y dónde lo sacas de tu Last Planner? Y lo mandas al proveedor. Y cuando estás con aceros predimensionados, también le mandas un pedido cada 3 semanas. O sea, como tu sectorización, como tu tienda de actividades, ¿no? Entonces, eso sacas de las Planner. En cambio, cuando tú vas a pedir clavos, tú sabes que cada clavo, por la demanda de tu proyecto, tienes que ser pedidos cada 8 días, 10 días, y que también tu lead time que te responda el proveedor tal es a los 4 o 5 días. No puede ser 10 días, ¿no? Porque tiene que ser menos, pues, ¿no? Y eso sí es de alta rotación. Y la idea es también que lo automatices y que cuando en tu almacén baje al mínimo, ya hagas el pedido, ¿no? Y cuando hagas el pedido, obviamente, es el aviso, ¿no? Ya tienes que hacer el pedido. Ya, justo llega la frecuencia del pedido, ya pides. Es el que te avisa, ¿no? Te va avisando. Y los críticos y, y los críticos son ya los contractuales fuertes, pues, ¿no? Eso es lo que te sientas con el supervisor, con el cliente, te pide, oye, dame tu programación, tu plan de abastecimiento. Es el famoso plan de abastecimiento que pide el cliente a ustedes. Ojo, entonces, si el cliente tiene el plan de abastecimiento, no vas a darle tu stock máximo mínimo, no vas a darle los clavos, no vas a darle el personal, no, eso no quiere el cliente, el que los críticos, los que tienen más de 20 días, 30 días, como es el ascensor, que puede ser los acabados de porcelanato tal vez, puede ser las estructuras metálicas, y ya tú vas separando a tu criterio, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál es el criterio? Sencillo. En una obra, el cliente, ¿qué va a querer? Las cosas críticas. ¿Cómo es las cosas críticas? Vamos a ver ya, un ejemplo. Acá tengo un ejemplo de una obra real. Ya, para que vea que sí se aplica, y lo pueden aplicar, obviamente que sí. A ver, vamos a ver, plan de procura, ojalá no lo haya borrado. A ver, no, este no es. Vamos a ver, cronograma de adquisiciones. Ahí también, cronograma de adquisiciones. Esto también no sé si lo he juntado. Si no, me avisan. Este es de una hora cualquiera. Real. El plan de compra, plan de adquisiciones. Mira, lo que ustedes me dijeron. Porcelanato, granito, cerámico, contrazócalos, acero, aparatos sanitarios, muro cortinas, ascensores, parrandas, el terrazo, el espejo, el falso cielo raso, la cerradura, la bisagra, la luz de emergencia. Esto de acá es lo que le interesa al cliente. Son los críticos. Y tu fecha y tu lead time, obviamente esto está del cliente a la supervisión. Si fuera contratista, su lead time acá estaría, pues, ¿no? Y acá estaría sus barras, pues, más detallado. Pero pero al final el contratista de supervisión tiene que tener de estas partidas. En estructura son cables de losa postensada y encofrados autotemplantes, que son los críticos, ¿sí o no? Pero en estructuras te dicen el acero, no, porque el acero estaría en estándar. Te dicen el concreto, no, porque sería el estándar. Salvo que sea un concreto especial, ¿no? ¿Me dejo entender? Que sea un concreto bien especial, que dé un buen acabado, que tenga una buena resistencia, podría darse ahí. ¿Vieron? La idea es acá formarse el criterio, ¿no? O sea, cada proyecto va a tener su forma de hacer, ¿no? Pero con este ejemplo de acá que lo voy a dejar, no sé si yo creo que lo he dejado, si no me escriben por chat y lo grabo en el archivo. O ahorita lo grabo ya, una vez. Ya. Ahorita voy a grabar, ¿verdad? A ver, a ver.
Materiales, clase 9, a ver, ahí, para que ustedes ya vean la diferencia, pues, ahí está, adquisiciones. Ok, entonces, ¿se dan cuenta? Ahí ya ustedes deciden, ya, entonces, con este formatos, ya puedo saber qué son las críticas. En instalaciones, rompeagua de cisternas, tuberías, accesorios, tableros eléctricos, luminarias, bandejas, grupo electrógeno, UPS, cables MT, BT, extractores de flujos, extractores de centrífugos, los chillers, bombas de agua, los split, los condensadores, los gabinetes, los cables de sistema automatizado, etcétera. Pero acaso acá te dice eh, los pegamentos, el OIT, ¿no? Eso ya no es, pues ya no. ¿Qué sería el pegamento de tuberías? ¿Consumible, sí o no? Alta rotación. ¿O qué serían las cintas aislantes? ¿Le interesaría al cliente las cintas aislantes? En la vida? Pues se va a reír si tú le mandas un plan de adquisiciones con cintas aislantes o pegamento OIT o el formador de tuberías. ¿Se reiría, sí o no? Eso, a eso no le interesa al cliente, le interesa las cosas principales, como las bandejas eléctricas, las tuberías de contraincendio, los grupos electrógenos, a eso le interesa al cliente. Y esos son los críticos. Y eso se demora bastante para traerlo, sí, se demora por lo menos 15, 20, un mes, 2 meses. Y sabiendo este criterio de acá, ya vas depurando los recursos. Ya, ahora ya sabemos que son recursos críticos, perfecto. Los recursos estándar, ¿qué sería? Tools Planner. ¿Y Tools Planner qué va? Lo de siempre. Tus mano de obra, tu encofrado, tu concreto y tu acero. Y la alta rotación sería lo demás que queda. Los clavos, los alambres, los cementos. Si es instalaciones eléctricas, serían los pegamentos tape. Y eso obviamente lo maneja solamente el contratista. Miren, el cliente solamente puede llegar tiene que llegar obviamente los críticos y hasta los estándares. Ya el de alta rotación ya no llega. Y de alta rotación ya han visto ese Excel y ese Excel tiene que automatizar y que el almacén lo pueda controlar y hacer los pedidos cuando sea necesario. O sea, ya llegan a esto mínimo o está llegando, ya piden. Obviamente ven la fecha de los pedidos, ya sí, ya llegó, está por llegar, ya piden una vez. Es un aviso, ¿no? Porque obviamente cuando llegas a esto mínimo tienes una reservita, ¿no? No, de unos cuantos días, ¿ya no? No. Pero ya te avisa, ya tienes que pedir. Ya te ordenas, ¿no? Te vas ordenando ahí. Ok, señores. ¿Preguntas? Espero que esté claro porque ya estamos, nos falta 3 minutos para acabar la clase. Miren, estamos llegando justo a tiempo. No sé si tienen alguna pregunta, sino para dejarlo acá. ¿Sí? ¿Todo está claro, señores? Interesante la clase de hoy día. Un poco para ver las ideas, ¿no? De acá van a salir, ya les he dejado el formato de el plan de procura, de adquisiciones que le piden nuestros amigos, la supervisión. Porque nosotros básicamente estoy hablando con personas que van a estar en construcción, ¿no? Digamos, bueno, todos estamos en la construcción, pero vamos a estar en contratista, ¿no? El que hace las cosas. Pero obviamente por ahí también debe estar alguien en la supervisión, que al final los están en la construcción. Pero obviamente el supervisor y el contratista, el que va a ejecutar, lo que van a manejar los dos va a ser el plan de procura y cuando dice el cliente, tu plan de procura va a ser, en tu programación de procura van a ser esto de acá, los críticos, pues, ¿no? Y los estándares con tu last plan. Ahora, tu alta rotación de stock máximos y mínimos, eso no lo va a tener el supervisor. A él no le va a interesar. ¿Ya? ¿Ok? Perfecto. Entonces, señores, historia es todo claro. Lo dejamos acá.